Es un gran gusto estar acá. Agradezco muchísimo la decana de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencia Política por esta invitación a pues, discutir una situación obviamente muy apremiante que todos conocemos, que es el conflicto actual en Ucrania. Yo quisiera centrar mi presentación en los aspectos, digamos, históricos y geográficos de la relación entre Rusia y sus vecinos y su relación con Europa del Este y obviamente un enfoque más geopolítico para tratar de entender de dónde viene este conflicto y hacia dónde va. Quisiera partir tal vez con unas proyecciones clásicas de la geopolítica que siempre fueron ligadas, digamos, a visiones imperiales, geográficas del orden del mundo. Y que muchos de lo que ha pasado en los últimos años alrededor de esta isla mundo que es Eurasia, ¿verdad? Ha tenido justamente con ese conflicto en torno al pivote geográfico de la historia, que era el concepto que había acuñado Mackinder. Mackinder es un geógrafo británico que vivió en la época, digamos, clásica victoriana del Imperio Británico y que obviamente centró su análisis en justificar por qué quien controlaba pues ese corazón del heartland, ¿verdad? Ese corazón terrestre que es el continente eurasiático, que es el más grande del planeta, tenía obviamente por la cantidad de recursos que contiene pues un enorme poder, un poder terrestre. Y eso contrastaba a un poder marítimo que obviamente ejerció durante muchos años, primero España, pero sobre todo Inglaterra y luego Estados Unidos, que controlaban pues esa isla, las islas periféricas de la isla mundo, que son las Américas y África y Australia, pero también muchos del cordón terrestre, que es el rimland, ese borde que incluye Europa occidental, incluye el Medio Oriente, y mucho de las zonas, incluyendo el sureste asiático y Corea, que fueron escenarios de conflicto armado durante buena parte del siglo XX y que siguen hoy en día determinando en buena medida la geopolítica mundial actual, ¿verdad? Obviamente, ese discurso retomado por Speakman al inicio de la Guerra Fría en los años 40, pues se manifestó a través de políticas de contención de la expansión comunista, tanto rusa como china, con fuertes implicaciones en cuanto a conflictos regionales, como el conflicto del Medio Oriente, pero también mucho lo que ocurre en el Kashmir entre India y Pakistán, y lo que fue la guerra del Vietnam y la guerra de Corea, sin hablar de todo lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial en Europa occidental. Entonces, poco entender el meollo del conflicto en este momento entre Rusia y el occidente tiene que ver con la expansión de la OTAN. A la derecha pueden ver el mapa de accesión, digamos, a la OTAN y desde luego las últimas, digamos, incorporaciones datan de después del 2000, 2004, 2009, que son los países bálticos, Rumanía, un poco más de tiempo, Polonia y Hungría. Todos son miembros de la OTAN, incluyendo Turquía, que efectivamente genera pues una sensación de que muchas ex repúblicas de la Unión Soviética pues entraron bajo la sombrilla militar, la Alianza del Atlántico Norte, que es la OTAN. Ese es como el meollo del conflicto y en buena medida se está jugando, por un lado, la situación territorial y la configuración territorial actual rusa y el futuro de la OTAN, ¿verdad? Entonces es un conflicto que tiene hondas consecuencias en este momento porque además involucra potencias nucleares en el caso de Rusia y que tiene mucho que ver con esa percepción, digamos, de este cinturón de seguridad alrededor de Rusia, ¿verdad? Por un lado, y la libre determinación, digamos, de países que tienen el derecho pues, a acceder a la OTAN o a otros espacios económicos de integración que no sean la ex Unión Soviética. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la historia de Ucrania? Yo creo que es importante ver la historia, un enfoque geográfico.
porque al igual que Polonia, su vecino, Ucrania ha tenido enormes cambios en su configuración territorial. Se pueden ver que aquí se ve el mapa, digamos, de cómo ha cambiado la configuración de un pequeño territorio en el centro de Ucrania, que es el corazón histórico, digamos, de la nación ucraniana, pero que ven que las expansiones duraron mucho y las más recientes datan después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Crimea fue entregada por Khrushchev a Ucrania en los años 50. Entonces, esto hace que efectivamente no solamente es una división abstracta, sino que tiene mucho que ver también con la división étnica. Un tercio, un 30% de la población de Ucrania, que son más o menos 42 millones de personas, son rusos, hablan ruso, es decir, son étnicamente rusos, incluyendo en Crimea, que pueden ver en el mapa de la derecha, la composición mayoritaria, digamos, de rusófonos en la parte oriental de Ucrania, y ahí donde en este momento se está concentrando el mayor conflicto, la mayor conflictividad, que es justamente en zonas pobladas por rusófonos. Al otro lado tenemos pues una estructura territorial donde tenemos a Kiev, a Kharkov, y a Kharkov, que está en el centro, digamos, de la contienda para la parte oriental de Ucrania, que Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania, pero es la más dominada por los rusos, muy cerca de la frontera rusa, y fue de las primeras que fue tomada. Lo que estamos viendo en este momento es que ya hay también un movimiento militar para ocupar el flanco sur de Ucrania, que es la que da efectivamente al Mar Negro y al Mediterráneo. Ahí está ubicada la flota mediterránea de Rusia en Sebastopol, y sabemos que desde 2014 pues la Crimea volvió a ser retomado por los rusos, y hoy en día, entre hoy y mañana, se espera que el puerto de Odessa, que es el principal puerto donde casi todas las importaciones y exportaciones a Ucrania entra y sale, se va a ser tomado militarmente por los rusos. Entonces estamos hablando efectivamente de una situación álgida, y eso obviamente en un contexto donde también mucho de las relaciones limítrofes con otros países y sobre todo con Europa Occidental y la Unión Europea, pues obviamente cobra una dimensión estratégica y crítica por el flujo de migrantes que está ingresando tanto a Polonia como a Hungría y Rumanía, como también muchos de los conflictos preexistentes que hemos tenido alrededor de estas zonas. Hay que recordar de que muchos por ejemplo, de esos confines en el mapa que les enseñé anteriormente, muchos de los conflictos post 1991, desde que se disolvió la Unión Soviética, ocurrieron en el Cáucaso, en lo que es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Chechenia, inclusive Chechenia siendo todavía parte de Rusia de hoy. Mucho tenía que ver justamente con la composición étnica de poblaciones del Cáucaso, pero ahora estamos viendo también en otras zonas fronterizas de Ucrania el potencial muy grande de conflicto. Vemos aquí, por ejemplo, en el Mar Negro, como ustedes pueden ver, el Mar Negro tiene la particularidad de ser un mar cerrado, y donde la única salida del Mediterráneo pasa por el Bósforo frente a Estambul y es territorio turco. Y ha habido mucha presión hacia Turquía para cerrar el paso por el Bósforo a barcos militares rusos. Y la flota del Mediterráneo está basada en Sebastopol, justamente en Crimea. Y en este momento, el conflicto más cruento, Kherson, que es la ciudad que está también camino a Odessa, ese círculo que les señala una zona que también es un posible punto de conflicto álgido, porque ahí está Moldava, que es también un país que tiene minorías rusas y ucranas, y también comparte una larga frontera con Rumanía, ¿verdad? Y entonces mucho de lo que viene la guerra, una zona fronteriza muy álgida. El otro punto clave que quiero señalar tiene que ver con el Kaliningrad. Kaliningrad es un enclave ruso, como pueden ver en el pequeño mapa, ubicado al sur de los países bálticos, de Lituania, Latvia y Estonia, y colinda con Polonia y Belarus. Belarus, ustedes saben, ha sido una de las bases
tácticas, digamos, de la invasión rusa actual. Es aliado cercano de Rusia, es parte del área de influencia directa de Moscú, y hay un famoso corredor Suwalki, que es el que conecta Belarus a Kaliningrad y permite efectivamente el acceso de los rusos a la flota del Báltico, del norte de Europa. Entonces, esos son puntos álgidos. También por acá pasa el corredor energético del famoso Nord Stream, que fue la primera decisión que tomó Alemania de represalias por la invasión a Ucrania, fue cerrar el proyecto o no certificar el proyecto Nord Stream, que es justamente un gasoducto que va por el mar Báltico, pasa frente a Kaliningrad y junto con los demás gasoductos que pasan por Ucrania, ¿verdad? Y que aquí lo pueden ver en el mapa de la derecha, y sabemos pues que Alemania en particular, pero Italia también, son grandes consumidores de gas ruso, y eso obviamente es una geopolítica de la energía que se va a jugar en los próximos meses y que va a generar sin duda todavía mayores inflaciones de precios de hidrocarburos, que ya ha afectado, es un fenómeno mundial, pero que eso va obviamente a potenciar esa crisis. Y finalmente, quiero nada más señalarle la visión de nuevo a la geopolítica mundial en el marco de lo que fue la globalización económica de los años 2000 en adelante, que llevó también a la expansión china. Y la gran pregunta para mí es si la alianza rusa-china, que es más que todo económica y que tiene que ver con el comercio de recursos energéticos y minerales, también va a tener un componente político que tiene que ver con el proyecto de Eurasia, que unifica también la visión un poco de Putin de una alianza eurasiática que incluiría eventualmente China e India, y que se manifiesta como un proyecto geopolítico con la famosa Ruta de la Seda, que es este gigantesco, faraónico proyecto de integración de rutas comerciales modernas, de trenes y carreteras, además de una conexión marítima de la isla mundo de Eurasia. Si esto ocurre, obviamente, pues le va a tocar a Europa Occidental elegir si sigue de atlantista o que se integra a Eurasia y al proyecto ruso y chino, con obviamente el choque de civilización y de valores y de una visión, digamos, de la democracia distintas. Y creo que el aislamiento también de Estados Unidos va a generar también, ahora se está jugando justamente, como dije al inicio, pues el futuro de la OTAN, el futuro también de la visión y el proyecto geopolítico de Putin, y la gran incógnita para mí va a ser, digamos, la posición de China en los próximos meses y años, como derivación del conflicto actual. Así que eso es lo que tenía para hoy. Yo tenía un par de cosas nada más para la coyuntura actual. Este es un mapa de hoy del avance de la invasión. Claramente la parte occidental, como dije al inicio de la charla, donde se ubican los rusófonos es donde se están peleando, pero obviamente la idea es cerrar el acceso al mar de Ucrania, tomar los principales puertos y eventualmente cercar a la capital Kiev. Eso es lo que se está pintando claramente, y no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, digamos, esas negociaciones que parecen muy tenues y muy frágiles en medio de un cruento conflicto armado, y con obviamente el riesgo que implica, de que involucra una de las potencias nucleares del mundo, y que puede desestabilizar muchísimos otros enjambres de conflicto en la región de Europa y de Eurasia en general. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Girot por su exposición, esta visión geopolítica del mundo, de la región en conflicto. Voy a darle la palabra al profesor Johannin, el profesor Javier Johannin Solís, con el contexto, con evolución y otras proyecciones geopolíticas del conflicto. Adelante, profesor. Bien, muy buenas tardes. Es un placer compartir el día de hoy con ustedes. Voy a, como bien decía la profesora Marianela, voy a estar hablando un poco sobre el contexto y la evolución del conflicto, así como algunas proyecciones geopolíticas alrededor del conflicto. En primer lugar, bueno, el conflicto
en general ha generado una serie de revisionismos históricos que es importante señalarlos, tanto de parte de Ucrania como de parte de Rusia, al menos de parte de las autoridades ucranianas y de parte de las autoridades rusas. En primer lugar, uno de los revisionismos históricos que se han dado es precisamente dónde nace Ucrania y cuál es el origen de la nación ucraniana o cuál es el origen de la nación rusa, dependiendo de los bandos. Y ambos tienen un mismo origen precisamente en el Principado del Rus del Kiev del siglo X, en donde pues podemos ubicar hasta cierto punto los orígenes modernos de ambos países o de ambas naciones, mejor dicho, en un intento revisionista de una redención eslávica. En este sentido, entonces, dependiendo de los bandos, se dice que, bueno, Kiev, por ejemplo, ya era una ciudad cuando Moscú apenas era una aldea. Esta es algunas de las nociones que se han dicho a lo largo del conflicto, e incluso que han habido revisiones históricas al respecto desde antes, pero es importante ubicarlo como un asidero histórico porque precisamente este va a ser un hito histórico al que van a ir recurriendo incluso autoridades de los zares rusos o incluso líderes pro-eslávicos de la Unión Soviética, como lo fue Joseph Stalin, o el día de hoy como también lo es el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin. En este sentido, hay que recordar que no podemos caer en la trampa territorial de que estos son estados-nación, de que son estados-nación unitarios y racionales, que actúan racionalmente, tienen sus propios intereses y que son ontológica y moralmente equivalentes al individuo. Esto es una falsedad. Realmente son territorios pluriétnicos y multilingüísticos, como ya lo ha mencionado el doctor Giraud, y esto es importante mencionarlo precisamente porque también Rusia es un territorio gigantescamente vasto, pero también pluriétnico y multilingüístico. Esto, entonces, lo que debemos de recordar es que este Principado del Rus de Kiev, que como pueden ver, abarcaba, al menos en el siglo X, el siglo XI, pues parte de Rostov, incluso parte de Moscú. Kiev, pues es el origen histórico, al menos al que ambas partes se refieren. También es importante recordar las guerras ruso-otomanas del siglo XIX, donde varios de este territorio, por ejemplo Crimea, pasa de manos de otomanos a los zares. Luego, bueno, durante el periodo de la Unión Soviética, ya lo ha mencionado, no me voy a detener mucho en ello, el profesor Giraud, sucede todo este principio de autodeterminación de los pueblos por parte de Lenin durante la revolución bolchevique que depone a los zares en Rusia. Pues sucede que el territorio ucraniano se levanta y buscan varios territorios del imperio zarista, buscan su propia autodeterminación, y con ello Lenin, en una versión modificada, revisada del principio de autodeterminación, les cede cierta autonomía que genera también una partición con Galacia Oriental y Galacia Occidental, donde también se involucra el imperio austrohúngaro. Se declara la independencia de Ucrania en 1918, pero ya para 1922 es reincorporada en la Unión Soviética como una república autónoma, al menos parte de Ucrania, y ya durante la Segunda Guerra Mundial, pues es incorporada no solo Ucrania, sino gran parte de Europa Occidental y Europa Oriental en la Unión Soviética, y en 1954 Nikita Khrushchev entrega a Crimea a Ucrania como símbolo de amistad. En el periodo postsoviético hay que recordar que, en agosto de 1991, Ucrania se crea precisamente mediante un referéndum de secesión de la Unión Soviética, se crea como una república independiente con sus límites territoriales como hoy los conocemos, y desde entonces empieza a surgir todo un proceso de lo que se ha llamado ucranización o una construcción de identidad histórica nacional de Ucrania. Incluso muchos de los líderes políticos ucranianos, incluso el día de hoy recientes, no hablaban lo que se conoce hoy como el idioma ucraniano oficial, sino hasta bien entradas o del test, por ejemplo, Víctor Yanukovych, y con eso es importante entonces mencionar cómo es que se ha ido construyendo este Estado. Esto también ha hecho que existan varias posiciones
en donde dicen que Ucrania no es un estado, que Ucrania no es una nación, que pertenece a Rusia, que es parte de este revisionismo histórico que les menciono, que viene desde, pues depende de cómo se lea, quiénes fueron los que lideraron pues, el Principado del Rus de Kiev. En los 90, el secretario de Estado de George H.W. Bush, James Baker, promete a Rusia, a la Federación Rusa, la no expansión de la OTAN al este de Europa. Esta es una promesa verbal, no es un tratado escrito, pero que sabemos que ha sido incumplida al día de hoy. Y han sucedido una serie, ya con la llegada de Vladimir Putin al poder, una serie de lo que se ha conocido como revoluciones de colores, como la Revolución Rosa en Georgia o la Revolución Naranja en Ucrania, que han depuesto una serie de líderes a favor de democracias, de mayores reformas democráticas, de mayor transparencia, de mayores reformas a profundizar el Estado de Derecho, o que por el otro lado también han sido vistas como confabulaciones occidentales para alejar precisamente a los países de la exesfera de la Unión Soviética de Rusia. En 2008 sucede la cumbre de Bucarest, en donde la OTAN invita oficialmente a Ucrania y a Georgia a iniciar el proceso de concursar o precisamente de ingresar con membresía plena a la Alianza Atlántica. Y esto es visto con muy malos ojos en Rusia, especialmente en el Kremlin y especialmente por Vladimir Putin, que va a desarrollar toda una noción de revanchismo en contra de Occidente, que lo van a mencionar varios analistas, y una noción de que Occidente tiene una conspiración histórica por destruir básicamente Rusia. En agosto de 2008 sucede la guerra de agosto precisamente entre Georgia y Rusia por las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, y básicamente Rusia pues se garantiza, o por lo menos las autoridades rusas se garantizan básicamente el no acceso de Georgia a la alianza, mientras que en el 2010 llega un líder que ha sido descrito de múltiples formas como Víctor Yanukovych al poder, luego de una serie de líderes políticos corruptos que a su vez han sido liderados por varios empresarios muy ricos en el país. Víctor Yanukovych no es la excepción y trata de mantener una relación muy complicada entre Rusia y la Unión Europea, que lo va a llevar a que a parar y paralizar el acuerdo de asociación con la Unión Europea de Ucrania en el 2014, lo que va a generar que se generen las llamadas protestas del Euromaidan, que en un inicio son protestas populares de gran parte de la población que buscan mayor cercanía a la Unión Europea y una lucha contra la corrupción, pero que luego van a ser cooptadas por líderes de derecha radical y por sectores de derecha radical. Estas protestas van a ser severamente reprimidas y en un proceso un tanto oscuro, convulso, Víctor Yanukovych va a ser depuesto y en cambio va a ser electo un líder que podría ser hasta cierto punto descrito como líder de derecha radical, como Poroshenko al poder, que es uno también de los hombres más ricos de toda Ucrania, y va a ingresar varios elementos de derecha radical en Ucrania. Luego de entonces, Vladimir Putin y las autoridades rusas reaccionan ante toda esta situación, pues básicamente anexionando Crimea mediante un referéndum un tanto polémico, precisamente porque dice que el 97% de la población está a favor de Rusia. Como bien dice el profesor Giraud, pues la mayoría de la población de Crimea es rusofónica, hablan en ruso, por lo tanto era probable que iban a estar a favor de una anexión a Crimea, pero muchos de los recursos que abastecen Crimea vienen precisamente de Ucrania. Kherson, por ejemplo, le brinda el mayor suministro de agua potable a Crimea, lo cual entonces genera toda una polémica alrededor, y se generan las regiones separatistas de Luhansk y Donetsk en la región del Donbass, en el sureste del país, en donde también vamos a empezar a ver los llamados Little Green Men o pequeños hombres verdes, que básicamente van a ser soldados rusos sin la bandera rusa y sectores de la empresa mercenaria rusa Wagner. Esto entonces va a llevar a los acuerdos de Minsk, que no se han cumplido por ambas partes. Tanto el 1 como el 2 no se han cumplido y al día de hoy son inoperantes en todo sentido de la palabra. Y parte del contexto que hay que tomar en cuenta es que desde el 2019 Donald Trump, cuando
decide pues abandonar el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance de 1987, a lo cual pues Vladimir Putin y Rusia en el Estado ruso responden haciendo precisamente lo mismo. Y un elemento también que habría que tomar en cuenta es que posiblemente el escenario geopolítico hubiera sido muy diferente de haber triunfado las protestas en contra de Lukashenko en el 2020, pero que precisamente Lukashenko se recompone de las protestas con ayuda de Vladimir Putin y de sectores de seguridad y de inteligencia rusa, y que se convierte en un aliado fundamental de Vladimir Putin, cuando antes había mostrado ciertas intenciones de mayor autonomía y mayor independencia del Kremlin. Y bueno, como ya sabemos, en febrero de 2022, Vladimir Putin, con un decreto muy similar al que anunció la invasión a Georgia, pues también anuncia una operación militar para, entre comillas, citándolo, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y luego, también en 2022, Bielorrusia aprueba por referéndum con un 65.2% de la población, que podría también ser polémico hasta cierto punto, pues renunciar a su estatus de potencia o de estado no nuclear, lo que le permitiría a Rusia ubicar misiles misiles continentales balísticos intercontinentales en territorio bielorruso. Bien, han hecho varios analistas una periodización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, en donde ha existido como desde el desmembramiento de la Unión Soviética hasta la actualidad una serie de periodos. Por ejemplo, en los 90s, un periodo de acomodo o de reacomodo, precisamente ante la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de la Federación Rusa, que va a ser luego un periodo de transición con la llegada de Vladimir Putin, entre 1999 y 2002, que también va a coincidir con las guerras en Chechnya, que hasta ciertos analistas mencionan que Vladimir Putin cree que ha habido mano occidental, mano de las potencias occidentales, precisamente en parte de este conflicto. Otros han dicho que realmente ha sido el FSB, la sucesora de la KGB, quienes orquestaron el conflicto. Bueno, lo cierto del caso es que sucede el conflicto y Vladimir Putin lo utiliza para consolidar su poder interno, y lo ha ido consolidando hasta el día de hoy, permitiéndole llegar a la presidencia hasta el 2036 e incluso muchísimo más allá como jefe del Consejo de Seguridad de Estado. Del 2002 al 2003 hay una aceleración de las diferencias, discursivamente hablando, precisamente aunque había habido cierto apoyo logístico en cuanto a Afganistán, con la invasión a Irak es donde empiezan a verse entonces ciertas diferencias entre Estados Unidos, la OTAN y Vladimir Putin en Rusia, y ya para el 2004 y 2012 ya inicia abiertamente una confrontación, precisamente con la guerra de Georgia en el 2008, y para allá del 2012 al 2019 un aumento de la confrontación, la anexión de Crimea, para allá del 2020 al 2022 la existencia de estallidos del conflicto. Algo que hay que tomar en cuenta es que precisamente hay una nueva estrategia de seguridad nacional en Rusia a partir del julio de 2021, en donde nos dice mucho de la visión rusa a todo esto. En esta estrategia de seguridad nacional, que solo fue publicada en ruso, y por lo que mucho del análisis que nos llega es análisis, pues, de traducciones, se establece que el mundo atraviesa una transformación por lo que se detalla como una hegemonía occidental en declive, y con ello entonces el incremento del uso de la fuerza y de la coerción militar a nivel internacional para mantener precisamente esa hegemonía a toda costa, y que esto ha hecho que estas potencias sean más beligerantes, y eso ha puesto a Rusia en una mayor situación de seguridad amenazante, ¿verdad? Vemos aquí entonces una Rusia que se encuentra amenazada precisamente por otras potencias y no como una Rusia amenazante. Bueno, esto es parte de un discurso de securitización en donde hay que precisamente mantener un discurso de defensa y no de expansión. Luego, también hay un énfasis en la esfera interna, doméstica del país, a la que no me voy a referir mucho por temas de tiempo, pero que hay un detalle muy importante, que sí se establece reducir la dependencia tecnológica externa. Y esta, sin mencionarlo, es una clara referencia a China,
por lo que esto nos da indicios de que la alianza de conveniencia, más que todo entre China y Rusia, pues está empezando a ser hasta cierto punto cuestionada por autoridades rusas, y recordando que también Rusia y China tienen diferendos históricos territoriales. Y también hay un lenguaje muchísimo más claro de una clara confrontación con Estados Unidos y la OTAN, y hay una total omisión de la Unión Europea en esta estrategia de seguridad nacional. Entonces se prioriza la defensa ante la expansión de la OTAN, considerada como una amenaza, y se prioriza también las relaciones con el espacio exsoviético, China, India e incluso actores y bloques regionales como los BRICS o ciertos países del Asia Pacífico y Latinoamérica. Bien, con esto, entonces, también es importante mencionar, como lo había dicho, de que desde los 90 ha habido una creciente expansión de la OTAN, donde, bueno, hemos visto varios países, incluso luego de la anexión de Crimea, ingresando a la OTAN, especialmente que estoy señalando con el cursor, y que esto ha hecho, pues precisamente que lo que se conoce como un buffer zone o una zona de colchón de Rusia, se empiece a minorar con respecto a la Alianza Atlántica, dejando a Moscú a unos prácticamente 800 a 1000 kilómetros de la presencia militar de la OTAN, lo que, bueno, dicen que es una amenaza, aunque todo esto es visto desde una perspectiva geopolítica clásica, como ya dije, que tiene y cae precisamente en la trampa territorial. Hay una diferencia militar significativa entre Rusia y Ucrania. Como podemos verlo, Rusia ha dedicado ya al día de hoy alrededor del 90% de las tropas que había amasado alrededor de la frontera con Ucrania, es decir, alrededor de 200,000 tropas. Ya ha dedicado alrededor del 90% a la invasión, y se creía que los sistemas de defensa, de aerodefensa y la fuerza aérea ucraniana no iba a resistir, lo cual todo ha mostrado que no es enteramente cierto, y que el día de hoy todavía la situación sobre el aire se mantiene dinámica. El Instituto del Estudio para la Guerra ha publicado el día de hoy este mapa donde ya han conquistado Kherson, que es una ciudad fundamental en el suroeste del país, y que les va a permitir pues expandirse hacia Odessa, o el puerto más importante de Ucrania, y que podrían incluso crear un corredor desde Rusia hasta Transnistria, una región separatista prorrusa en Moldavia, lo que podría darnos indicios de hacia dónde podría irse dirigiendo la operación. Y también pues ha habido pues en la región del Kiev, pues está muy lento todavía el avance, mientras que en Kharkiv todavía no la han tomado, pero han habido uno de los principales focos de batalla en los últimos días. Han tomado Melitopol y están cercando ahorita Mariupol en el sureste del país, lo que prácticamente se aseguran el mar de Azov, y se aseguran entonces pues gran parte de esta región geoestratégica para seguir incursionando con más ahínco precisamente en el centro del país y hacia el Kiev, el asedio hacia Kiev, y pues muy posiblemente luego hacia Odessa. Es importante mencionar algunas de las proyecciones que se han dado. Es que Rusia tiene alrededor de unos 4 escenarios posibles en Ucrania. Como dije, pues posiblemente tomar Odessa y hacer un corredor separatista desde la región del Donbass hasta la región de Transnistria en Moldavia. Otro es incluso tomar todo esto que ya dije, pero también partir a la mitad a través del río Dnieper en Ucrania, partir a la mitad del país y tomar no solo todo el sur del país, sino prácticamente la mitad del país. Y el otro es básicamente tomar todo el país. Esto también había sido revisado con un escenario donde solo iba a tomar la región del Donbass, pero no ha sucedido. Como ya hemos visto, han sido más ambiciosas las proyecciones y precisamente las operaciones militares rusas, que mucho de todo esto que han mencionado de la desnazificación del país es una sobreexageración, aunque sí hay elementos de derecha radical o incluso filonazis en Ucrania, como el batallón de Azov, pero bueno, que también hay derecha radical en Rusia misma, y que es aliada también incluso del
Vladimir Putin, por eso es que se dice que es pues que es una exageración. Lo cierto del caso es que muy probablemente si toman todo el país, vayan a buscar eliminar básicamente toda posibilidad de capacidad de defensa y de ofensa por parte del ejército ucraniano, así como tomar las redes energéticas del país y básicamente controlar a partir de estas dos operaciones, pues precisamente Ucrania, controlando su red energética y pues desmantelando todo su ejército. Luego también hay ciertos reportes de que dicen que quieren reinstalar a Víctor Yanukovych en la presidencia, lo cual todavía no ha sido confirmado y es un poco de especulaciones que en general vemos en redes sociales y en medios de comunicación internacionales. Rusia, lo cierto del caso es que ha tenido una serie de bajas militares significativas. Se han mencionado entre 7.000 a 9.000 tropas muertas, muy baja moral, muchos problemas logísticos, combates en cuanto a vehículos armados, han perdido 900, han perdido 217 tanques, muchos de ellos abandonados por la baja moral y la deserción del ejército. Han perdido 90 sistemas de artillería, entre otros hardwares militares. Sabemos al día de hoy que han habido 352 muertes civiles, entre ellas más de 14 personas niñas, han habido más de 1.500 personas heridas, y al día de hoy se estima que ya han superado las 1.000 personas que han buscado refugio, entre ellas muchas personas extranjeras que han sido, pues, hasta cierto punto tratadas de forma racista, huyendo del país. Rusia, en general, ¿qué ha logrado o cuáles han sido parte de las reacciones que ha generado el conflicto? Ya para ir finalizando. Bueno, ha habido un aislamiento aéreo en contra de Rusia, a lo cual Rusia respondió recíprocamente aislando o prohibiendo el paso aéreo de estos países en azul por su espacio aéreo, lo cual pues inhabilita una serie de rutas estratégicas aéreas en el mundo en general. Ha logrado que Alemania cambiara mucha de su política exterior al punto de refinanciar el ejército, y Olaf Scholz ha anunciado alrededor de 100.000 millones de euros para refinanciar el ejército, lo cual no llega ni al 2% del PIB, pero que es un giro de política exterior importante. La OTAN y la Unión Europea han mostrado mucha cohesión y Estados Unidos está dedicando actualmente casi $1.000 millones en apoyo en logístico, de inteligencia y de armamento a Ucrania, y se ha anunciado por parte del presidente Joseph Biden el ingreso en corriente legislativa de un proyecto de ley que le brindaría a Ucrania 6.400 millones de dólares en fondos precisamente a la resistencia a la invasión a Ucrania. Hemos visto también pues una serie de sanciones a las que pues creo que otras personas se van a referir a ellas, y con ello pues hemos visto también el aumento de precios de materias primas y de otros productos, y como decía el doctor Pascal Giraud, se ha pues prohibido la certificación del gasoducto del Nord Stream 2. Hay uno ya operando, el 2 era el que estaba a punto de entrar en operación y ha sido ha sido paralizado por parte de las autoridades alemanas como parte del aislamiento a Rusia, lo que genera mayor tensión. Hay muchas posibilidades de respuesta rusa, ya sea sentándose a negociar, cuyas negociaciones que sabemos al día de hoy han permitido corredores humanitarios para la huida de la población civil, también han mostrado no tener mayor avance en cuanto a desescalar el conflicto. También Rusia ha respondido con el aumento en su escala de alertas de sus fuerzas nucleares, lo cual no nos dice mucho, pero que también es importante ir observando también las reacciones estadounidenses. Y también Rusia ha enviado tropas chechenias y policía militar chechenia a Ucrania, lo que posiblemente nos dice que parte del territorio sí va a ser ocupado por esta policía militar, que no es personal de conquista, por ponerlo de alguna forma, y que es más bien personal para mantener el orden en territorio ocupado. No sabemos cuánto es el territorio que va a ocupar al final de cuentas.
y en general, pues la respuesta rusa también podría esperar de aquí al inicio del invierno para una posible flexibilización de las sanciones ante la entrada en invierno en Europa, que falta muchísimo tiempo para ello, cabe decirlo, pero que precisamente Europa pues es altamente dependiente del gas ruso. Aquí, según cifras del The Economist, como pueden ver, Hungría depende un 57.9% de su matriz energética en importaciones rusas, y así sucesivamente, siendo, por ejemplo, Alemania dependiente un 40%, a Italia un 42%, etcétera, etcétera. Faltará por ver, todavía no sabemos mucho de cómo es que se va a desarrollar el conflicto, pero que vemos que ha habido una recalibración del ejército ruso, ha habido una recomposición del ejército ruso, lo que vaticina pues ataques más cruentos como los que hemos visto el día de hoy en Kharkiv y en Kiev. Y esto también pues demuestra que las autoridades rusas van precisamente a redoblar esfuerzos para la operación militar. Y de mi parte eso sería. Muchas gracias. Gracias al profesor Johanning por la excelente exposición. Voy a darle la palabra a la profesora María Fernanda Morales Camacho, que nos va a relatar consecuencias económicas y comerciales del conflicto. Adelante, María Fernanda, gracias. Muchas gracias, profesora. Me voy a permitir nada más compartir una pequeña presentación con un par de gráficos. Vamos a ver. Ok, en mi caso, bueno, ya vimos el tema del contexto geopolítico, las perspectivas, las diferentes dimensiones que nos hablaron tanto el profesor Giraud como el profesor Johanning. Y pues en mi caso me centraré un poquito en el tema de las dimensiones económicas de un conflicto que, como lo acaba de mencionar el profesor Johanning, está en desarrollo, y esto pues en términos económicos hace que el mercado cambie no cada día, sino cada hora. Si ustedes van revisando los indicadores de los mercados cada uno de estos días de la semana, pueden ver cambios importantes en términos de los commodities, a propósito que lo mencionaba también el profesor Johanning en su exposición anteriormente. Entonces quisiera hacer referencia al contexto económico, algunos aspectos o algunas implicaciones de este conflicto, puntualizar algunos elementos dentro de la parte de comercio internacional, y por eso pues el mapa que ustedes pueden ver allí en términos de las cadenas globales de suministros, cuáles son esos efectos o posibles efectos que puede tener este conflicto en el comercio internacional. Y para cerrar un poquito mi presentación, reflexionar sobre los posibles efectos en América Latina, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus posibles consecuencias que enfrentamos nosotros, a pesar de que estamos geográficamente relativamente lejos de la zona del conflicto, en una economía bastante globalizada, como lo mencionaba don Pascal al principio? Bueno, ¿cuáles son esos efectos en las economías de los países latinoamericanos? Y en términos económicos y en términos generales, esto es un informe que salió el día de ayer, está bastante fresco. Si ustedes revisan las noticias, hay una cantidad importante de estimaciones, de modelaciones que se están haciendo. Y este es un informe bastante cortito que elaboró el Instituto Nacional de Estudios Económicos, de Investigaciones Económicas y Sociales, un think tank independiente inglés, sobre cuáles son esos costos económicos de la guerra, de este conflicto en términos específicos. Hay tres elementos importantes que deberíamos tomar en cuenta del contexto, y que el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania viene a ser un catalizador de algunos de estos elementos. ¿A qué me refiero? Punto número uno, la ralentización del crecimiento económico. Recordemos que estamos en un momento de reactivación o de recuperación económica o de reapertura de muchas de las economías a nivel global a propósito de los efectos de la pandemia.
que había mucha esperanza en los mercados conforme se ha avanzado en los procesos de vacunación y conforme han disminuido en algunas partes del mundo donde existen estadísticas los procesos de infección o los brotes de infección por las diferentes variantes del COVID-19. No obstante, este mercado, que a partir del inicio de la pandemia, el mercado internacional y los diferentes mercados, especialmente los mercados de commodities, se han mantenido con un nivel de incertidumbre bastante alto y con un nivel de volatilidad importante. Y esto es importante acá porque a partir del inicio de este año, a partir de la movilización de las diferentes, del personal militar rodeando partes de la frontera con Ucrania, es que los mercados empiezan a comportarse de una forma más, con más nervios, con más incertidumbre a propósito de qué es lo que va a suceder. Y eso pues crea de alguna u otra forma comportamientos al alza en los precios, ¿verdad? Lo que me lleva al segundo punto, que es el incremento de la inflación. Y no es que este incremento de la inflación, este incremento de los precios, y me refiero en términos globales, se da solamente por el conflicto, ¿no? Venimos de un periodo de crecimiento de gran esperanza en términos de cómo se puede recuperar la economía y con eso de alguna u otra forma incrementos de precios. Pero también hay otro elemento importante y que profundizaré, es la fragmentación o la interrupción más bien de las cadenas de suministro a propósito de la pandemia y que de alguna u otra forma se viene a recrudecer con este conflicto. Y que todos estos elementos, tiempos más extensos en entregar productos, hay menos oferta en términos del transporte de productos y vamos a ver cómo el conflicto incide en esto, pues provoca también que los precios en términos del producto que se exporte pues sea más elevado. Y aquí podemos hablar de cualquier producto, no necesariamente de commodities o digamos petróleo, gasolina o productos alimenticios, ¿verdad? Granos básicos, que eso posteriormente lo veremos con el tema del conflicto. Y hay otro elemento importante a propósito del anuncio que hiciera recientemente el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que es el tema de un temor de tasas de interés más elevadas, es decir, una política, un endurecimiento de la política monetaria que pone más nerviosos a los mercados. A pesar del conflicto, el presidente de la FED indicó que el crecimiento en las tasas de interés iba a ser a 0.25, no a 0.50 y que el crecimiento iba a ser paulatino, aunque habría que esperar a ver qué es lo que va sucediendo, cuál es la escalada del conflicto. Si veíamos hoy las noticias, la conversación que tuvo el presidente Macron con Putin, pues en realidad pareciera no fue tan alentadora y según allegados del presidente Macron, pues indicó que lo peor está por venir. Más o menos así. Entonces, esto también incide muchísimo en el comportamiento de los mercados y en ese nivel de volatilidad. Ahora bien, en este contexto de un incremento de precios, de una gran volatilidad de los mercados y con ello lo trasladamos a dos commodities específicos, en este caso hidrocarburos, los precios de los petróleos y por otra parte en términos de granos básicos, algunos commodities importantes como lo son el trigo, la cebada, el centeno, los aceites de semillas como el aceite de girasol, el aceite de canola. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque ahora sí vamos a ir aterrizando un poquito a cuáles son los efectos que el conflicto tiene en este contexto de incrementos de precios y en este contexto de ralentización del crecimiento económico a propósito de esta incertidumbre. Rusia es uno de los principales productores y exportadores de hidrocarburos, en este caso petróleo, gas natural, el principal exportador de gas natural, y ya lo mencionaba el profesor Johanning, la gran dependencia que tienen algunos de los países europeos del gas ruso, que eso pues incrementa su nivel de vulnerabilidad y afecta pues en términos generales incluso temas de seguridad y decisiones de seguridad nacional.
Y en este contexto de incremento de precios, y aquí pues les dejo este otro gráfico del comportamiento en términos globales de los precios de los commodities, si ustedes pueden ver hay una tendencia al alza importante. Esto es en términos generales. Si ustedes revisan los precios del petróleo, los dos referentes, tal vez algunos de los dos que más conocemos como el Brent y como el West Texas Intermediate, ambos referentes superaron ya los $100 de precio por barril. Es un precio bastante elevado, cuando a principios de este año, previo a la invasión, se esperaba que incluso a finales del año se llegara a un precio de tal vez unos $120. Ahora tendremos que ver qué es lo que va a suceder en estos días para también pues ver si este precio se va a seguir disparando y va a sobrepasar estos números. Pero si revisamos también otros commodities, por ejemplo, los precios de los minerales, en este caso hago referencia al oro, la plata, el platino, el cobre, podemos ver cómo hay un incremento importante en los precios de estos commodities. ¿Por qué sucede esto? Porque estos commodities, estos minerales, se consideran como lugares seguros en tiempos de incertidumbre para hacer transacciones en los mercados internacionales. Y si revisamos precios de granos básicos, lo que les mencionaba anteriormente, trigo, maíz, cebada, centeno, hay un incremento importante. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ubicar a Ucrania. Ucrania se considera como el granero de Europa, provee importante cantidad de granos, no necesariamente siempre para la producción, por ejemplo, de pan, sino en el caso europeo también para la producción de piensos, para la alimentación de ganado. Y recordemos que en Europa el ganado, tanto para carne como para leche, es sumamente importante para muchas de las economías de estos países. Y ni qué decir de los efectos que tiene en términos de seguridad alimentaria cuando pensamos que Ucrania abastece, tanto Rusia como Ucrania, que también Rusia exporta granos, abastecen partes importantes de los mercados de Medio Oriente y de África. Aquí todavía no necesariamente he mencionado a América Latina y lo voy a dejar para el final. Entonces vemos dos áreas importantes que se comprometen: seguridad alimentaria, seguridad energética. A un mediano y largo plazo, incluso podemos ver cómo se podrían afectar a propósito de los efectos económicos, macroeconómicos que tenga el conflicto, como un catalizador de todos estos elementos que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en las políticas sociales de muchos países, que a pesar de que son países que se consideran como desarrollados, tengan a partir de un incremento en los presupuestos para los rubros militares. Y otro elemento importante, que incluso desde las relaciones internacionales es importante considerar cuando suceden estos contextos de crisis, es cómo esto incluso puede afectar a la cooperación internacional reembolsable, cooperación financiera. A propósito que la Unión Europea es un cooperante importante, y pues Estados Unidos también, de diferentes países en el continente africano y en el continente asiático, y bueno, en América Latina también. En términos del comercio internacional, a propósito que mencionaba todos los efectos que tienen el incremento de los precios y que al inicio indicaba cuáles son los efectos que tiene en las cadenas globales de suministros, específicamente esta cadena global de suministros en términos, por ejemplo, del trigo, se espera que se vea fuertemente afectada a propósito de que haya retrasos en la entrega de este producto a los diferentes mercados, y con esto incluso incrementos en los contratos a futuro, de estos commodities, que incluso compromete más la seguridad alimentaria de otros países. Lo que mencionaba anteriormente el profesor Johanning del cierre de los espacios aéreos, pues en términos geopolíticos, pero también lo tenemos que ver en términos del comercio internacional. Dos elementos importantes acá, como el cierre de los espacios aéreos y el cierre de puertos importantes, como en el caso de Odesa, por ejemplo, Mariupol, puede también
hacer más largos los tiempos de entrega al tener que cambiar rutas, tanto marítimas como aéreas, para muchas navieras, para muchos brokers, y con esto vemos incluso ya no solo un incremento de los precios en los hidrocarburos que se utilizan para el transporte marítimo, aéreo, para el transporte privado que utilizamos diariamente, sino también como el cambio en estas rutas, ¿verdad? En rutas, por ejemplo, en una zona estratégica que lo mencionaba anteriormente el profesor Giraud, como lo es el Mar Negro, la posibilidad de que barcos rusos no puedan pasar por el estrecho del Bósforo, por ejemplo, la posibilidad de que se cierre la llegada de barcos rusos, barcos de empresas rusas, barcos con banderas rusas a diferentes puertos del mundo, como esto va a hacer más extensos los tiempos de entrega y a encarecer los servicios de transporte internacional. Y esto me lleva, para ir cerrando ya con mi intervención, a qué o de qué forma nos podría afectar nuestra región en América Latina. En términos económicos, muchos países de América Latina, la mayoría de países de América Latina no tienen fuertes relaciones comerciales ni con Ucrania ni con Rusia. Es aproximadamente como 1.2% del intercambio comercial, 1.3%. En realidad no es muy representativo. Cosa diferente es para algunos países en términos militares, pero a eso no haré referencia. En términos económicos, entonces no tenemos un fuerte intercambio con estos países, pero recordemos que los países latinoamericanos son economías, algunas que dependen de bastante de los diferentes commodities, algunos exportadores de petróleo que podrían ver ganancias en el corto y mediano plazo a partir de este boom de los precios del petróleo, México, Brasil, Colombia, Ecuador, por ejemplo, y me refiero al corto, mediano plazo en la medida que si seguimos con un incremento generalizado de precios, eso disminuye el poder adquisitivo de las personas, que al final son quienes consumen productos y consumen hidrocarburos, si lo queremos ver desde esa perspectiva. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podríamos ver en la región? Bueno, ese encarecimiento en los costos del transporte internacional, ese incremento de los precios de los hidrocarburos que podría beneficiar a algunos de los países de la región, al corto o mediano plazo, ¿verdad? Que sería como algún elemento allí que podríamos, una nota al margen. Lo que podría ocasionar es, bueno, una crisis en términos económicos, un encarecimiento del nivel de vida en la mayoría de los países de la región, y creo que nosotros no estamos exentos. Ya hemos visto lo que ha sucedido con los precios de la gasolina en nuestro contexto, en Costa Rica, y ese incremento de precios que se podría manifestar en un mayor descontento social, en un mayor descontento político, a propósito de que los gobiernos no necesariamente, y recordemos que muchos de los países latinoamericanos están en condiciones de gran fragilidad socioeconómica, y sin mencionar la fragilidad política de muchos de estos países, un malestar social importante con gobiernos que no necesariamente pueden, por ejemplo, resolver con subsidios un incremento importante en los hidrocarburos de la mayoría de los países de la región que dependen de dependen del petróleo, dependen de gas, fundamentalmente del petróleo. Y también hay otro elemento aquí interesante, ya con esto voy terminando para cumplir con el tiempo, que algunos de los países o empresas, algunas públicas en los países latinoamericanos que están en el área de los minerales, como el cobre, como la plata, por ejemplo, se han visto beneficiadas, pero recordemos que estos elementos no necesariamente se revierten en ganancias, tanto para los gobiernos que de alguna u otra forma se vayan a manifestar en ganancias en un mediano o largo plazo para la ciudadanía. Y les dejo nada más aquí un elemento para cerrar mi intervención.
sin mencionar los efectos que también tienen otros tipos de guerra en términos económicos, como lo es los ciberataques, y que tendríamos que esperar. Esta área en realidad yo no la he investigado, pero me parece sumamente interesante por la vulnerabilidad y por lo común que han llegado a ser los ciberataques en términos económicos para los diferentes países. Muchísimas gracias. Gracias a la profesora María Fernanda Morales por su intervención también. Vamos a darle la palabra al profesor Carlos Cascante con la visión de Latinoamérica. Adelante, profesor Cascante. Bien, buenas noches a todos nuevamente. Un saludo muy cordial a don Pascal, a María Fernanda y a Javier. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es un poco explorar cuál ha sido la reacción en América Latina a partir de la invasión rusa a Ucrania. Especialmente lo que quisiera es mostrarles cómo ante este tipo de acontecimientos América Latina se divide más allá de la cercanía que tradicionalmente se le atribuye a Washington para forzar ciertos planteamientos dentro de América Latina, y que hay temas en que los países latinoamericanos, por su historia, por sus movimientos y por su política exterior tradicional, se lanzan hacia otros posicionamientos. No necesariamente esos posicionamientos están bien sostenidos o dejan de ser ambivalentes, como veremos al final. Para comprender un poquito la reacción ante el conflicto ucraniano, hay que irnos un poco para atrás, no mucho, para entender que después del final de la Guerra Fría tuvimos un periodo de mucha lejanía con Rusia. Una Rusia que como Unión Soviética o como parte de la Unión Soviética había estado muy presente en el contexto latinoamericano. Creo que todos conocemos becatarios costarricenses en alguna parte de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos amigos que incluso estuvieron en Kiev como parte de esos elementos de cooperación, y en realidad la presencia durante la Guerra Fría de la Unión Soviética, si bien no estaba dirigida a socavar el predominio de los Estados Unidos, sí era bastante clara. Claro, pasó por algunos momentos de mayor presión, la crisis de misiles, quizá alguna presión durante la década de los 80, cuando suministró por medio de Cuba armas a la contra, pero en términos generales, la Unión Soviética siempre comprendió que su intervención en América Latina no tenía que ser tal de ponerle en problemas con lo que se consideraba parte del mundo capitalista. Cuando se cae la Unión Soviética en una crisis económica, Rusia no puede mantener esos vínculos, y no será hasta finales de los 90, principios del 2000, que nuevamente Rusia va a volver a ver América Latina. La va a volver a ver antes de Putin y la ve igualmente con Putin. Sin embargo, ese acercamiento hacia América Latina no está fundamentado tanto en elementos de comercio, como ustedes pueden ver en esa gráfica que les estoy mostrando. Si bien ha habido alguna subida de la participación rusa en el comercio latinoamericano, esta palidece frente a los Estados Unidos y China. Igualmente, si bien ustedes pueden ver ese mapa de venta de armamentos, donde Rusia, como uno de los actores más importantes en la venta de armamentos del mundo, ha tenido alguna presencia en América Latina, si nosotros afinamos la mirada, nos damos cuenta que esencialmente esa venta de armas ha estado vinculada más con Venezuela y algunos otros países, pero no es realmente un suministrador de toda la región, sino que ha tenido focos específicos. Y esto tiene que ver con algo que es
muy relevante para comprender esa estrategia de Rusia en América Latina a partir del inicio de este siglo. Esa estrategia estuvo dirigida primero a acercarse a aquellos países que tuvieron relaciones más cercanas con Moscú durante el tránsito de la Guerra Fría. Es decir, relaciones políticas que se iniciaron bajo el manto de la Guerra Fría y bajo una cobertura ideológica, se trasladaron a la época posguerra fría. Y entonces nosotros podemos ver en la estadística de comercio de Rusia con América Latina ese patrón, y lo vamos a ver más en otro tipo de mediciones de la cercanía de la relación de Rusia y América Latina. El siguiente acercamiento fue con países que por su tamaño, por su poderío, podrían generar una visión, digamos, anti-estadounidense o por lo menos contrapuesta a la posición de los Estados Unidos en el mundo. Y fue cuando Rusia se acercó a Brasil y se acercó mucho a Argentina, que como ustedes pueden ver en esta gráfica que les estoy mostrando en este momento, pues son los países con los cuales Rusia tiene una mayor cercanía económica, sin que esa cercanía económica sea tan relevante en la relación. Es decir, a cualquier país que le quitan las exportaciones que tiene Brasil a Rusia, pues va a tener consecuencias en su economía, pero tampoco es un debilitamiento absoluto de esa economía. Es decir, son dos actores que no son económicamente dependientes. De forma tal que la relación política es la que va a privar en la cercanía de Rusia a América Latina más que la cercanía comercial. Les muestro algo que para mí es muy relevante a la hora de estudiar la cercanía entre países, que es la visita de figuras importantes de la política de un país en otro. Noten ustedes cómo durante la primera década de este siglo, Rusia prácticamente no visitó con figuras de peso países latinoamericanos. Pero a partir del 2008, la tendencia, sin cambiar absolutamente, sí empieza a ser más evidente que Rusia le empieza a poner más interés a América Latina. Ese año 2007 es clave, porque es el año en que en la conferencia de seguridad de Múnich, Vladimir Putin plantea que es el fin del mundo, del mundo unipolar, y que los Estados Unidos han ido más allá de lo que puede serles permitido. Y a partir de ahí, la política de Rusia, América Latina, se intensifica en lo político a partir de acercarse a aquellos socios que se consideren más valiosos para contraponer a los Estados Unidos. Porque Rusia, si bien no decanta la política exterior latinoamericana, sí tiene la necesidad de plantearle a los Estados Unidos que tiene socios en todo el mundo, incluso en los sectores o en las regiones más cercanas a los Estados Unidos. Es una forma de mostrar a Rusia como un actor global, que es una de las líneas políticas maestras de la política exterior rusa durante Putin. Y por otra parte, es importante que los Estados Unidos se sientan incómodos dentro de su territorio, así como los Estados Unidos hacen sentir incómodo a Rusia con su cercanía a Ucrania, por ejemplo, o cualquier otro país o la OTAN en general con su cercanía a las fronteras rusas. Es un mecanismo de respuesta a ese tipo de crecimiento de la OTAN y de los Estados Unidos en las cercanías rusas. Como ustedes pueden ver en el gráfico adjunto, en realidad las visitas están muy centralizadas en algunos países. Venezuela, Argentina, Cuba y el Brasil. Entonces, a partir de ahí usted empieza a notar cómo la diplomacia rusa
que no solo se vende a partir de diplomacia, se vende a partir de capacidad de inteligencia, se vende a partir de influencia en foros internacionales, empieza a acercarse a ciertos actores y ciertos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque para un país como Rusia, lanzado desde el 2007 a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos en diferentes espacios y que ha llegado al culmen en Ucrania, bueno, y no solo a los Estados Unidos, a la OTAN en su conjunto, pues requiere de ciertos amigos para que les sean caja de resonancia de su voz, para que presionen a los Estados Unidos también. Y eso ha sido una de las líneas maestras de la política exterior rusa. Precisamente estos acontecimientos de los últimos días van a poner a prueba si esa actividad frenética de la diplomacia rusa, tal vez no tan frenética en América Latina, tuvo efectos. Y eso es lo que estamos viendo en estos días con las respuestas de los países latinoamericanos a el ataque ruso a Ucrania. Un paréntesis nada más, digamos, una nota para comprender un poquito cómo uno puede valorar las posiciones de los países latinoamericanos. En este tipo de conflictos se usa el lenguaje diplomático. El lenguaje diplomático tiene ciertas normas no escritas, pero en términos generales funciona de la siguiente manera. Entre usted más detalle le ponga la comunicación, le sube la intensidad al discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted hace menciones de países específicas, eso por sí mismo significa aumentar la intensidad del discurso. Si usted utiliza ciertos verbos, eso significa aumentar la intensidad del discurso. Si usted adjetiva mucho, es decir, si califica mucho una narración o un relato, eso quiere decir que usted está intensificando el nivel del mensaje, lo está haciendo más agresivo. Y por último, si usted se extiende mucho en la narración de los hechos, usted está ayudando a incrementar la intensidad del mensaje. Entonces, cuando un diplomático discute con otro y le dice, bueno, es que están muy altos los niveles de confrontación, es porque leyendo los comunicados, usted siente que se están dando esos 4 elementos que detallan más el mensaje. ¿Okay? Entre más detalle, más intensidad. Veamos algunos ejemplos. Aquí hay 4 ejemplos de cómo respondieron los países latinoamericanos a la ofensiva rusa. Entonces, por ejemplo, ustedes vean el caso argentino. Vean que el caso argentino hace una mención de Rusia, habla de cesar acciones militares, habla de rechazo, pero nunca dice condena. Es una forma de decir que estoy en desacuerdo sin llevarlo a un punto extremo. Al lado del discurso argentino está el discurso de Costa Rica. Costa Rica eleva el tono del discurso a una condena enérgica. Y vean cómo hace una serie de descripciones, y esa cantidad de descripciones que hace Costa Rica lo que quiere decir es que hay una elevación del mensaje. O sea, si usted está en un círculo diplomático y le preguntan, bueno, ¿cuál país está más favorable a conversar con los rusos o darle un voto a los rusos o en contra de los rusos? Usted dice que Argentina. ¿Por qué? Porque el nivel del mensaje no es tan fuerte como el de Costa Rica. Ahora, si usted ve los dos de abajo, que son los de Bolivia, vean ustedes cómo Bolivia ni siquiera menciona a los estados en conflicto. Eso es bajarle el nivel del mensaje a la menor intensidad que uno puede para evitar apoyar a una de las dos partes o, quedándome callado, apoyar a la otra parte. Y si ustedes ven en el Brasil, sigue la misma línea. Estos mensajes se emitieron antes de la votación de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y aquí es donde empezamos a ver lo interesante, es decir, con estos mensajes, ¿qué se puede esperar de la votación?
¿Ok? Les preparé un mapa, muy rápidamente lo explico. Los que están en azul, todos votaron que sí. Vean ustedes como en el transcurso de la emisión de mensajes, por ejemplo, en el caso argentino, la presión sobre Argentina fue fuerte y Argentina votó sí en la resolución que condena las actividades rusas en Ucrania. Brasil, cuyo presidente había tenido una reunión, igual que el argentino, con Putin días antes, emiten un mensaje muy neutro, votan sí. Y quienes votan no, ninguno votó no, todos los demás se abstuvieron. En una Asamblea General de Naciones Unidas, abstenerse en este marco es como votar no, pero sin expresar la dureza del no. Es un concepto diplomático muy interesante. Es decir, ante eso yo me abstengo. ¿Para qué? Para no generar conflicto con los que votaron que sí e intentar no generar conflicto con los que votaron que no. Pero, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, esa abstención hay que leerla un poco distinta. Ya vamos a entrar a un detalle de eso. Abstención, como ustedes ven ahí, votaron 4 países. Y Venezuela no votó, no porque no quisiera votar, sino porque estaba suspendida porque no había pagado las cuotas de Naciones Unidas de este año. Pero es de esperar que hubiera votado no, es decir, a favor de la posición de Rusia. Si nos vamos a la declaración de la OEA, que es una declaración que no se vota, sino que los países que la proponen la firman independientemente, ustedes van a ver que en esa declaración faltan Brasil y Argentina. Entonces, usted empieza a ver que la política hacia el conflicto de Brasil y Argentina en realidad es muy endeble, están jugando un intento de equilibrio bastante difícil de manejar, porque si discursivamente no son fuertes a la hora de la votación, cambiaron completamente esa línea que llevaban en torno a sus expresiones. ¿A qué se puede ver eso? Ya vamos a ver algunas hipótesis. Finalmente, un resumen. Aquí estamos de la siguiente manera. Hay un bloque de países en América Latina que no tuvieron problema en condenar. Si ustedes ven los países, algunos son muy cercanos a los Estados Unidos, otros no tanto, otros son más independientes de la política de los Estados Unidos. El caso de Chile, de Perú, que tienen gobiernos que no son tan cercanos a los Estados Unidos. Costa Rica en Naciones Unidas no es cercana a los Estados Unidos, generalmente vota contra las posiciones de los Estados Unidos. Panamá también, República Dominicana también. Es decir, entonces aquí tienen, pero que no tuvieron problemas en condenar. Tuvimos 4 países que han mostrado a lo largo de este proceso apoyo a las posiciones rusas, que son precisamente esos países donde la diplomacia rusa fue muy fuerte y donde en algunos casos, que el caso cubano y el caso nicaragüense, las relaciones de cercanía con Moscú y antagonismo con Washington se remontan a la Guerra Fría. Y tenemos un grupo de países que para mí son los más interesantes, porque están como en Facebook. Yo no sé si ustedes han visto que en Facebook hay una posibilidad de poner en donde dice relación, poner es complicado. Bueno, esos países están justamente en esa lógica de es complicado. ¿Por qué? Porque Argentina trata de manejar su cercanía de los últimos años con Rusia, junto con el problema de que sus socios europeos muy cercanos al comercio argentino le están poniendo sanciones a Rusia. Entonces es intentar quedar bien y al final no quedas bien con nadie. El Brasil es un caso diferente. En Brasil tenemos un pleito abierto entre la Cancillería brasileña y Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro es más cercano a Putin, mientras que la Cancillería brasileña a veces opera mediante mecanismos para burlar la acción del presidente. Es decir, tenemos un desorden interno. En el caso de El Salvador, es un país que ha sido atacado por la administración Biden durante toda su administración. Es decir, hay altos funcionarios del gobierno de Bukele
sancionados en los Estados Unidos por actividad en corrupción. Entonces, me parece que El Salvador jugó la carta de rechazar a los Estados Unidos y votar no con Rusia, sino con China, que puede ser un aliado interesante cuando se vengan las sanciones estadounidenses, si es que se vienen. Y por último, México, cuyo presidente López Obrador ha señalado que no está con ninguno, que es neutral, pero al final del día la Cancillería mexicana se impone, y tanto discursivamente la Cancillería mexicana como su voto en Naciones Unidas es en contra de Rusia. Entonces son situaciones que alteran la política exterior en América Latina. Y tenemos nuestro caso costarricense también, ¿verdad? Porque los dos candidatos a la presidencia, en un giro muy extraño de la campaña nacional, de veras que este evento, ahí es donde uno ve el efecto de un evento global, como es este conflicto ucraniano, ruso-ucraniano, u otano-ucraniano-ruso, depende de cómo usted lo quiera ver, generó olas hasta en la política nacional, y aquí tuvimos también dos posiciones diferentes. Por un lado, la posición de Rodrigo Chávez, que condenó abiertamente la invasión, y por otro lado, la posición de José María Figueres, que jugó al es complicado, porque en realidad bajó el tono de su comunicado. Realmente interesante que eso se produzca en la política nacional. Es un evento verdaderamente outliner de lo que se produce en Costa Rica. Bien, nada más para concluir, señalar que, como ustedes pueden ver, la política exterior de América Latina o las líneas de la política exterior de América Latina, ese conflicto, dependen de varios factores. En primer lugar, la cercanía histórica con Moscú. En segundo lugar, la relación entre las cancillerías y las presidencias. Y en tercer lugar, y eso es muy importante, en la visión de las relaciones exteriores hacia Washington en algunos casos. Pues lo dejo por ahí y agradezco mucho el tiempo que me han brindado. Espero no haberme pasado más de lo que es permitido. Muchas gracias, profesor Cascante. Agradecemos también la participación de todas y todos ustedes que han estado muy activos haciendo preguntas y comentarios. Aquellas personas que nos hicieron preguntas, agradecemos la participación. Hay algunas que en el transcurso de las exposiciones se han respondido. Entonces, de las que quedan ahí para ahondar un poquito, he escogido una para cada uno y la expositora, para cada uno de los expositores y la expositora, y se las voy a ir haciendo conforme fueron presentando. Les voy a pedir que sean concretos para después poder hacer el cierre. No sin antes agradecer la participación y a quienes nos han mostrado su agradecimiento por la organización de esta actividad. Han sido muchos de ustedes que nos han puesto las felicitaciones, y eso es de agradecer, así como las preguntas que nos han realizado. Voy a hacerle al profesor Pascal una pregunta, comentario que hace Hugo Vargas González, y nos dice que la central nuclear de Zaporizhia fue alcanzada hace una hora por misiles y que el fuego se expande. Él dice que pregunta por el riesgo ambiental y el riesgo económico y si tendrá una dimensión mayor que conflictos anteriores. Entonces, tal vez al profesor Pascal con unos 2 minutitos, o si también quisiera ampliar algún punto de su exposición, bienvenido. Pues muchas gracias, Marianela, y bueno, nuevamente muchas gracias y saludos a los distinguidos panelistas que me acompañan hoy. Bueno, yo creo que efectivamente, como dije, estamos hablando de una guerra iniciada por una potencia nuclear y que tiene, pues en este momento, obviamente, un arsenal sumamente temible
bombas nucleares, pero también vivimos, hay que recordar que Ucrania es la patria de Chernóbil, ¿verdad? Que también a una infraestructura de generación eléctrica y con una enorme vulnerabilidad, un conflicto armado que hay que recordar que también ha generado pues daño colateral en el pasado. Recuerden que el avión de línea que surcaba los cielos sobre Ucrania fue derribado en el 2014 en pleno conflicto justamente con estas poblaciones al sur de Kharkiv, en el Donetsk, en el Donbass, donde salió pues un cohete que derribó un avión comercial. Entonces, el riesgo de que en medio de un ataque usando misiles, que pueda haber daños en una central nuclear, como están reportando en este momento mismo, yo no he podido corroborar esa noticia, por lo menos lo que pude ver recientemente, pero bueno, el riesgo está. Obviamente una emergencia de esta naturaleza no va a limitar, digamos, el conflicto, más bien posiblemente lo acelere. Y hay que obviamente estar muy precavidos de lo que podría pasar. Luego el otro escenario es que esto lleve pues, a lo que estamos viendo, a un control de toda la parte oriental de Ucrania y de su fachada marítima hacia el Mar Negro, y que quede pues como un enclave, al igual que Belarus, sin acceso al mar, con obviamente todo lo que implica a nivel de limitar su posibilidad de comerciar y de interactuar a nivel internacional, es decir, hacerlo pues una república dependiente 100% de Rusia para su comercio internacional y sus relaciones. De tener nuevamente a una Ucrania partida a la mitad implica pues, inclusive recordando que Kiev es la cuna también de la religión ortodoxa rusa, de tener una nueva Jerusalén basada en Kiev, donde tengamos una ciudad compartida entre rusos y ucranianos. Obviamente son escenarios totalmente especulativos, pero que efectivamente todo está dado para que se dé ese tipo de polarización, ¿verdad? Sobre bases y líneas étnicas y lingüísticas, como señalé mi charla. Así que efectivamente sabemos cómo empezó esta guerra, no sabemos cómo va a terminar. Y con eso termino. Gracias. Gracias, profesor Girot. Al profesor Johanning, Angélica Soler pregunta, ¿qué opinas sobre la exacerbación de la xenofobia que se ha dado en el continente europeo? Bueno, muchas gracias por la pregunta y nuevamente muchas gracias por todas las intervenciones, han sido excelentes. Bueno, de parte de la xenofobia, debo decir que es algo que se ha venido construyendo históricamente en Europa, en esta visión eurocéntrica del mundo, en donde entonces si han habido una construcción histórica de personas racializadas que unas son aceptas y las otras pues no son aceptadas. Y bueno, lo que hemos visto recientemente en tanto personas refugiadas ha sido pues muy lamentable, porque al mismo tiempo en que varios países de la Unión Europea han aceptado sin condiciones personas refugiadas de Ucrania, bueno, incluso personas refugiadas que están en Ucrania huyendo del conflicto, pero que no son ucranianas, por ejemplo, personas, estudiantes provenientes del continente africano, han sido tratadas y se han denunciado que han sido tratadas con evidente racismo. Tenemos esto confirmado. Por el otro lado, también se ha rechazado por parte de estos mismos países de la Unión Europea. Polonia, por poner un ejemplo específico, han rechazado refugiados provenientes de Siria e Irak y otra serie de países simplemente porque, bueno, parece ser que no quieren recibir esta población del lugar de donde proviene y cómo históricamente se les han construido. Entonces, es muy lamentable. Los medios de comunicación también han reproducido cuando reportan la situación en Ucrania o cuando han llevado personas invitadas a hablar sobre la situación y el conflicto actual, han reproducido una serie de estereotipos y una serie de prejuicios. Por ejemplo, he escuchado analistas, entre comillas, analistas, decir que bueno, es que lo que estamos viendo es que esto es un conflicto muy preocupante porque esto no es Afganistán.
Bueno, pero es que igual es un conflicto muy preocupante también en Afganistán y es una situación humana deplorable lo que está sucediendo hoy en Afganistán, incluso el día de hoy, y que ha sido ya pues más de 20 años de conflicto. Entonces, sí, es algo absolutamente lamentable. Solo, perdón, voy a referirme muy rápidamente a la situación de la planta nuclear. Es una planta nuclear que ha sido recientemente, pues, ha recibido ataques rusos. Varios de sus reactores están incendiándose, pero lo último que logré constatar es que se lograron apagar 2 de los reactores de que componen la planta nuclear, por lo que ya nos están dando indicios de que el combate ha finalizado y que los bomberos ucranianos están apagando el incendio en la planta nuclear, lo que son hasta cierto punto buenas noticias. Esperemos que sean buenas noticias, porque una catástrofe nuclear sería, pues, sinceramente atroz y en todo sentido de la palabra. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, profesor Johanning, por la respuesta y por la actualización. Para la profesora María Fernanda, Irina Kuznetsova pregunta o habla sobre las consecuencias de las sanciones hacia Rusia en el ámbito SWIFT. Y también, bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué implica la desvalorización del rublo? Y también las consecuencias de la censura a medios de comunicación y veto a personas aliadas a la cultura y al deporte. Muchas gracias a Irina por la pregunta. Importante acá recordar que una de las sanciones, y que fue una sanción bastante polémica, era el tema de excluir a Rusia del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de mensajería, si lo queremos llamar de esa forma, entre la mayoría de los bancos del mundo, que permite hacer de una manera segura las transacciones entre los diferentes actores, ¿verdad? Llámense personas, empresas, etcétera. Entonces aquí podemos ver que la exclusión que en su momento Estados Unidos y países como Italia, como Países Bajos, por ejemplo, incluso Alemania estaban más escépticos de hacerlo, era por los efectos que esto podía tener a propósito de los fuertes nexos comerciales, tanto para la economía rusa, pero también para ciudadanos y ciudadanas de sus países, las empresas. En términos de los efectos, recordemos que posteriormente también otras sanciones importantes han sido el congelamiento, o más bien la imposibilidad que tienen personas tanto de los Estados Unidos para hacer negocios con el Banco Central de Rusia, no solo con el Banco Central de Rusia, sino también como con la Bolsa de Valores, si lo queremos llamar de esta forma, con el Ministerio de Finanzas. ¿Esto qué implica? Que a pesar de que, punto número 1, Rusia tenga una cantidad importante de reservas internacionales, muchas de ellas o su gran mayoría están en dólares, a propósito de esta restricción no las puede utilizar. Si no puede utilizar esas reservas, no puede llevarlas a su país para poder estabilizar la economía. El rublo cayó, como lo mencionó Irina, y esto pues evidentemente hace que los precios incrementen, el costo de vida incremente y los productos que tanto que se tengan que comprar como vender, en este caso a nivel interno de Rusia, pues sean más caros, ¿verdad? En la medida que yo tengo que pagar más rublos, ¿verdad? Moneda local por dólares, que es pues la moneda con la que se hacen los negocios internacionales y se mueve también en su mayoría el sistema financiero internacional. Los análisis y muchos analistas coinciden en que, por ejemplo, el tema del SWIFT, ¿verdad?, de excluir a los principales bancos rusos, entre ellos el Sberbank, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Otros bancos rusos y otras empresas rusas, ¿verdad? Rosneft, por ejemplo, han tenido caídas importantes en bolsas internacionales, en la Bolsa de Londres, por ejemplo. Esto hace que las posibilidades, a pesar de que Rusia tenga importantes cantidades de reservas para poder hacerle frente a las medidas, a las sanciones, es como tener los recursos pero no poder utilizarlos, y esto pues va a ocasionar
un incremento en las tasas de interés a nivel interno para tratar de estabilizar la economía, pero también un encarecimiento importante en el costo de vida. Y aquí hay que pensar también en cuáles podrían ser las consecuencias en términos de descontento social, a propósito de la desvalorización que tiene el rublo, no necesariamente porque vaya a afectar esa desvalorización en el comportamiento con otras monedas internacionales, porque no necesariamente es una moneda con la que se transa internacionalmente, sino por los efectos a nivel interno que vaya a tener en la economía, ¿verdad?, de los ciudadanos y las ciudadanas rusos. Muchas gracias, profesora. Y la última pregunta para el profesor Carlos Cascante. ¿Cómo influye la globalización en la toma de decisiones y el posicionamiento de los líderes del mundo? ¿Se ve reflejada esta dimensión en la opinión del público en general? Es una interesantísima pregunta. Estamos, como han señalado todos los colegas, en un conflicto todavía localizado, pero con consecuencias del orden global. Esperamos que no se vuelva un conflicto global. Está claro que una de las grandes preocupaciones que tienen los líderes, especialmente de la Alianza Atlántica, es que al imponer sanciones en un mundo tan unido por cadenas globales de valor, por redes financieras internacionales, los efectos no son gratis, es decir, los efectos también se verán en las economías de los países que están imponiendo ese tipo de sanciones. Entonces yo creo que ese es un cálculo que está ahí. Ahora, que nos estamos moviendo a un orden internacional donde hay menos globalización económica, yo creo que sí. Es decir, cuando usted tiene un mundo en que se impone sanciones, usted también sale muy mal parado, debe haber una recomposición del orden económico para salvaguardar la seguridad. Y si algo está provocando este conflicto, es que la seguridad, la geopolítica, está volviendo a superar a la geoeconomía, a los geoeconomics, que fueron la base a partir de la década de los 90. Es decir, creo que a partir del COVID, a partir del enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, y ahora directamente Rusia con la OTAN, nos estamos moviendo a un mundo que piensa más en la seguridad que en el entramado económico. ¿Cómo llega esto a las poblaciones? Es complejo. Estamos preparando, la mayoría de los que estamos en esta mesa hoy, tuvimos la oportunidad de vivir en diferentes etapas la Guerra Fría. Nosotros fuimos una generación que en términos generales vio con alguna esperanza el final de la Guerra Fría a un mundo distinto. Incluso algunos nos creímos lo del fin de la historia, espero que no todos. Pero la generación que está experimentando este conflicto está en un mundo que nunca ha visto, un mundo donde la seguridad es más importante, donde las comunicaciones tienen globalizadas aún, tienen más claramente fines políticos y mensajes de convencimiento político y menos libertad de expresión. Y eso cambia la fisonomía de las sociedades. Yo creo que todavía los efectos en el cambio en la fisonomía de las sociedades y las generaciones que no pudieron ver la Guerra Fría como la vimos nosotros, van a experimentar cambios muy fuertes, cambios que no me atrevería a pronosticar. Gracias, Marinela. Gracias a usted, profesor. Voy a darle otra ronda de la palabra, un minuto y medio para que los expositores y la expositora hagan el cierre para ir concluyendo nuestro programa del día de hoy. Entonces le doy la palabra a don Pascal Girot. Adelante. Muchas gracias, Marinela. Y bueno,
Claramente estamos ante un conflicto sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y con enormes potenciales de derapar y de derivar en un conflicto mayor, es decir, ya entre potencias nucleares. Va a depender mucho, digamos, de la capacidad que tenga los actores de dialogar, aún con ese tenue diálogo entre Ucrania y Rusia, pero obviamente va a requerir también tener mucha claridad sobre los riesgos, tanto en materia ambiental como señaló, tanto el uso de armas convencionales sobre centrales nucleares o el uso de ojivas nucleares de corto alcance. Hay que recordar que en el 2019, pues el gobierno de Trump se salió del tratado internacional que regula, al igual que Rusia, que regula el tema de las armas nucleares tácticas, es decir, de corto alcance, y que esto nos pone ante una situación aún más peligrosa, porque ahora sí el uso de esas armas es permitido. Y yo quiero cerrar con este comentario. En toda guerra hay quienes se benefician. Hay que recordar que muchos de los países del G20 son los principales fabricantes de armas del mundo y de tecnologías que hoy en día vamos a poner a prueba en este conflicto regional. Y creo que hay un examen de conciencia que tenemos que tener, y creo que como costarricense, habiendo abolido el ejército, tenemos la autoridad moral para hacerlo. Decir, también el negocio de la guerra es un negocio que muchos países occidentales están directamente responsables de eso, al igual que Rusia. Así que hay también un dilema ético y moral que tenemos que denunciar, y ojalá pues prevalezca la razón y no el delirio ultranacionalista que estamos viendo en muchas partes, tanto de Rusia como de Ucrania, que lleva efectivamente a este tipo de conflicto lamentable y con un posible saldo humanitario y ambiental sumamente preocupante. Muchas gracias, profesor Girot, por la participación, sus análisis y la participación del día de hoy. Vamos a darle la palabra al profesor Johanning para el cierre. Sí, muchas gracias. Yo quisiera finalizar más bien advirtiendo que, bueno, la fuerza de alta respuesta de la OTAN sí se ha movilizado, está alrededor de los países que circunscriben Ucrania, en Rumanía, en Moldovia, en Polonia, pero está observando la situación, está tratando de estar muy pendiente a la situación. Eso pues nos da indicios de que no buscan escalar. Eso es un indicio que por lo menos sabemos que el conflicto no va a escalar a mayor medida. Estados Unidos y junto con la OTAN se ha opuesto a establecer un no-fly zone en Ucrania, lo que básicamente haría que estas potencias entren en conflicto, y más bien pareciera ser que buscan las vías de las sanciones para ejercer presión a Vladimir Putin y al Kremlin para retirar sus tropas y sentarse a negociar. Pero también me gustaría finalizar con la siguiente idea, y es que así como estamos viendo el conflicto en Ucrania, recuerden que también hay conflictos en Afganistán, también recuerden que hay un conflicto en Yemen sumamente cruento y con una situación humanitaria terrible, conflictos en Siria, conflictos en Libia y en muchas partes del mundo, y que realmente esto no nos puede olvidar la parte humana de los conflictos. No podemos olvidar que la población civil es la que más se ve afectada, y que en general en los conflictos armados son las mujeres y los niños y las personas en niñez que son severamente afectadas. El desarrollo económico, la interdependencia global también se va a ver afectada, el crecimiento y la recuperación de la pandemia económica del mundo también se va a ver afectada, y esto no puede entonces llevarnos a caer en posiciones de buenos contra malos, del bien contra el mal. Es una situación sumamente compleja, es una situación que se está desarrollando al día al día, y tenemos que, por lo tanto, formar criterio, contrastar fuentes, contrastar diversas posiciones y con ello tomar propio criterio. Eso es con lo que me gustaría finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Johanning. Muy apropiadas sus palabras y el llamado al seguir abordando este conflicto y lo que pasa en el mundo a través de fiables y serias.
Voy a darle la palabra a la profesora María Fernanda para que también haga su cierre. Adelante. Muchas gracias. A propósito que lo mencionaba el profesor Cascante, en términos de repensar ese orden económico y a lo que me permitía hacer referencia en este espacio de conversación, creo que este conflicto, y lo esperemos que es lo que vaya a suceder, y en este contexto de pandemia nos ha demostrado aún más, nos ha mostrado con mayores evidencias la importancia de la diversificación de socios comerciales con el propósito de disminuir la exposición, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad en términos de los intercambios comerciales y en términos económicos y todos los efectos que pueda tener a niveles políticos, sociales y demás de las economías. Y creo que no solo ya las economías grandes como la alemana y consolidadas nos han demostrado, especialmente en este contexto, de la importancia que tiene no depender necesariamente de un solo socio, a pesar de que pueda ser costoso cuando empezamos los procesos de diversificación. Y en un mundo globalizado, y me uno al llamado que han hecho tanto el profesor Giraud como el profesor Johanning, en un mundo globalizado, interconectado, tenemos que estar muy conscientes de la realidad, de la complejidad de la realidad que tenemos actualmente, la complejidad en la diversidad de los conflictos, informarnos de manera responsable y muy importante, humanizar el conflicto, a pesar de las distancias. Es algo que compartimos y es algo que nos afecta y es importante que tomar conciencia del lado humano de los conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Morales. Le doy la palabra al profesor Cascante para su cierre. Adelante. Muchas gracias, Marianela. Dos pensamientos para cerrar. Lo primero es que es muy agradable, a pesar de la situación en que nos encontramos, que la sociedad costarricense muestre tanto interés ante lo internacional. Creo que uno de los mayores defectos de la visión costarricense es su falta de observar el mundo y entenderse parte del mundo pese a la globalización que ha experimentado en su economía. Entonces, a pesar del dolor humano, creo que es importante ver y reconocer que la sociedad costarricense está más al tanto y quiere estar más al tanto de estos problemas internacionales. Por último, quiero cerrar señalando que si bien las expresiones de Rusia en algún momento han sido de amenaza de utilización de armamento nuclear, también es cierto que eso es parte de la lógica de tener armas nucleares y que Rusia ha hecho esas amenazas no de ahora, sino que lo ha hecho también en Crimea en el 2014, sin que ocurriera una conflagración del orden nuclear. También me interesa señalar que los Estados Unidos no han aumentado la alerta de un posible ataque nuclear. Es decir, la inteligencia de los Estados Unidos todavía considera que no estamos frente a esa situación de emergencia. Y los Estados Unidos también tomaron la decisión de no realizar un ejercicio con el tipo de armas que se utilizan para un ataque nuclear que iban a realizar en estos días para bajar la intensidad. Y el hecho de que hoy el ministro Lavrov haya señalado que ellos no hablan de ataque nuclear, creo que refleja que a pesar de esta irracionalidad que es la guerra, de esta locura que es la guerra, hay elementos de control en todas las partes para evitar que solo sean los líderes los que definan la condición de los ataques. Muchas gracias a la Escuela de Ciencias Políticas por abrir este espacio y al Decanato de Ciencias Sociales por abrir este espacio. Muchas gracias, profesor Cascante. Bueno, llegamos al final de este programa Ventanas a la Política Internacional, hoy en una edición especial con este abordaje a la guerra en Ucrania. También quiero agradecer, como lo han hecho
los profesores y como hicimos al inicio, la organización del Observatorio de la Política Internacional, la Escuela de Geografía y la Facultad de Ciencias Sociales. Un especial agradecimiento a la expositora y los expositores que nos han acompañado la tarde y noche de hoy e invitarles a que sigan las diferentes actividades que desde la escuela, la Facultad de Ciencias Sociales y la universidad en general se puede aportar en el análisis de este conflicto, donde definitivamente...